Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Continuamos en Al filo de la realidad, el tema que estábamos desarrollando. ¿Podemos poner bajo control voluntario la telequinesis? ¿Podemos provocar voluntariamente fenómenos telequinéticos? Yo pensé esta pequeña digresión antes de continuar con el desarrollo temático, donde les estaba comentando las experiencias que con la gente del Centro de Hormonización Integral estamos haciendo en el ámbito de lo telequinético. Ustedes, los que me están escuchando, muchas veces han provocado fenómenos telequinéticos y quizás no han sido conscientes de ellos. Y menciono dos situaciones que a fuer de cotidiana terminan siendo intrascendentes. Están ustedes trabajando, supongamos en la mesa del comedor. Tienen libros, papeles desparramados, están haciendo las cuentas del mes, preparando apuntes, la tarea del colegio. Dejan de pronto la lapicera sobre la carpeta, bien a la vista de ustedes. Giran un poco el cuerpo para buscar un material que necesitan en ese momento. Y cuando extienden la mano para recoger la lapicera no está. Y ustedes se dicen, pero yo la acabo de colocar acá, pero la tenía. Y levantan la carpeta o los papeles y dan vuelta a las páginas y miran debajo de la mesa a ver si no se cayó al piso y se revisan los bolsillos y la lapicera no aparece. Y por ahí pasa 1 hora, 2 horas, un día o dos y termina apareciendo la lapicera en el lugar en que menos lo esperamos. Ese fenómeno, cuando un objeto desaparece de un lugar donde conscientemente sabemos que lo hemos puesto y aparece en un lugar totalmente distinto, es un fenómeno muy estudiado por la parapsicología bajo el nombre de aporte. Y hay también telequinesis en una situación similar a que yo les estaba comentando, cuando ustedes dejan un objeto, por ejemplo, del lado izquierdo de los elementos que tienen en ese momento sobre la mesa, y extrañamente aparece del lado derecho. Ustedes se detienen un momento asombrados y lo atribuyen a la propia distracción, a la propia confusión, cuando no es más que una telequinesis espontánea, sutilmente camuflada. Entonces, tratando de transportar estas experiencias espontáneas, anecdóticas, al campo de lo previsible, de lo probable, de lo repetible a voluntad, en el Centro de Hormonización Integral, además de esas experiencias que les comentaba en el segmento anterior, estamos realizando otro tipo de experiencias. Por ejemplo, experimentos de psicoquinesis sobre plantas. Preparamos almácigos con germinaciones, semillas a las cuales se les da la misma cantidad de agua, la misma cantidad de luz, cuyos brotes deben crecer más o menos de la misma manera. A un conjunto de germinaciones que llamamos A, le ponemos el rótulo, el membrete de grupo testigo. Le damos agua, le permitimos que tengan luz para hacer la fotosíntesis, pero, digamos así, los tratamos con una supina indiferencia. Al grupo B, al grupo de experiencia, además de darle la misma cantidad de agua y de luz, nos concentramos en tandas rotativas de 20 minutos, tratando de generar mentalmente un crecimiento más acelerado de esos tejidos celulares. Hemos diseñado también algo que se conoce en el ambiente parapsicológico como mini laboratorio Zorra, una caja, una pecera, imaginen ustedes, dentro de la cual, en condiciones controladas de objetividad, se colocan distintos tipos de objetos: péndulos fluorescentes, clips dentro de un recipiente, mercurio en un pequeño frasco, que trata de disgregarse, desplazarse, moverse a voluntad por acción telequinética. Todos esos experimentos los estamos llevando a cabo como parte de un proyecto que en lo personal busca fundamentalmente desarrollar un método para provocar telequinesis a voluntad, que sabemos que en otras partes del mundo se ha realizado con éxito, y en lo general trata de encontrar nuevas personas con capacidades psicoquinéticas que puedan aprender a ponerlas bajo control. Un poco por eso la invitación que hacía al comienzo del programa
a toda persona que desee integrarse a los grupos de investigación telequinéticas que se acerquen por La Rioja 2839 de Santa Fe o se comuniquen con nosotros al 22750. Y les decía recién que nos consta que muchos grupos en distintas partes del planeta han logrado desarrollar fenómenos telequinéticos a voluntad. Hay una experiencia muy común en Estados Unidos e Inglaterra, que nosotros todavía no hemos desarrollado, pero se las comento, inclusive porque esto permite o sugiere la integración de nuevos grupos de experimentación que no estén trabajando con nosotros. Uno de estos grupos en Estados Unidos inventó un fantasma. Sí, inventó un fantasma. Se reúne un grupo de amigos en casa de uno de ellos determinados días de la semana a determinada hora y entonces inventan un personaje. Le dan un nombre, recuerdo ahora uno de estos casos, Philip, un soldado norteamericano de principios del siglo pasado, se le pone una fecha de nacimiento totalmente inventada, se le pone una fecha de muerte, se le crea las circunstancias de su vida, con quién se casó, a qué se dedicó. Alguien hábil en el dibujo hace un retrato de cómo se lo imaginan todos a Philip. Y entonces puede dedicar un par de sesiones, 2 o 3 sesiones, a inventar una historia ficticia, relaciones familiares ficticias, contingencias ficticias de la vida de Philip. Comienzan a invocarlo, en el más rancio estilo espiritista. Y sorpresivamente, este grupo comienza a vivenciar fenómenos telequinéticos. Se mueven los adornos de la habitación donde se encuentra, tamborilea y baila sobre una pata la mesa alrededor de la cual están reunidos, se desplazan las sillas donde están sentados. Philip empieza a responder con golpes, un golpe sí, 2 golpes no, a las preguntas que el grupo le hace. Esto de alguna manera rescata un viejo pensamiento ocultista del medioevo, que decía que si un grupo de personas reunidas piensan con suficiente intensidad en una entidad cualquiera, aunque esta entidad no exista físicamente, termina por manifestarse. En el medioevo, los alquimistas le daban un nombre a esta ideoplastia o forma mental. El nombre era egregoro, una entidad mental creada a expensas de un grupo de personas que piensan intensamente en común en esa idea. La gente que crea el fantasma de Philip, por ejemplo, crea un egregor. Y cuando volvamos de la siguiente pausa musical, les voy a contar una experiencia en la que yo participé un poco tangencialmente. Alguna vez la he contado y la vuelvo a contar para quien no la conozca, de la creación de un egregoro, de una entidad con vida, entidad mental con vida propia, que apareció en una guarnición militar del sur de Argentina unos años atrás. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Continuamos entonces en el filo de la realidad. Les voy a contar una experiencia para que tengan una idea de más o menos cómo funciona esto del egregoro, de la forma mental que da despensas del conjunto de personas que piensan intensamente en ellos. Cuento una historia que alguna vez la comenté tiempo atrás, pero bueno, vuelvo sobre ella porque pienso que puede resultarles interesante. Yo cumplí mi servicio militar en la guarnición militar Sarmiento, en la provincia de Chubut, que queda justo en el límite entre las provincias de Chubut y Santa Cruz, en la Patagonia Argentina, del año 1979. Para que más o menos haga una composición del lugar, la guarnición está en medio de un páramo, en medio de la nada, a 12 kilómetros de un pueblo, conocido precisamente como Colonia Sarmiento, y entre 2 grandes lagos. El lago Colehuapi, uno de los lagos más grandes de la Patagonia, y el lago Musters, un lago extraño, un lago cuyo nivel de aguas
asciende y desciende según las pleamares o bajamares en la costa atlántica. Un lago que en este momento está absolutamente tranquilo y de pronto, sin viento, sin razones físicas, comienza a encresparse, lo que ha provocado la muerte de muchos pescadores y navegantes en sus aguas, que se supone que está comunicado subterráneamente con el mar. Eso explicaría los movimientos de nivel de acuerdo a los movimientos de nivel oceánicos, y además explicaría el hecho de que cuando un bote con gente se hunde, difícilmente vuelve a aparecer, porque parecería producirse un efecto de succión por algún tipo de conducto o canal subterráneo. Un lago donde, cuando digo nosotros, digo a todo el contingente de porteños que fueron destinados a esa guarnición, llegamos, nos comentaban que 2 meses antes, estando soldados, oficiales y suboficiales de maniobras en las costas de ese lago, se vieron 3 gigantescas luces pulsátiles en el interior de este lago. Toda la zona del lago Cologuapí del Mustras es una zona enigmática, una zona extraña, uno de los más extensos bosques petrificados del sur en nuestra República Argentina se encuentran precisamente en sus adyacencias. Pero la historia aquí pasa por otro lado. La historia comienza en realidad en el año 1953. En ese entonces, la guarnición Sarmiento era lo que técnicamente se conocía como una guarnición de castigo, una guarnición donde eran enviados oficiales o suboficiales que se encontraban bajo arresto por castigo y soldados, por ejemplo, desertores del servicio militar. Muchos años después dejó de ser guarnición de castigo y pasó a serla una que se encuentra mucho más al oeste, sobre la cordillera de los Andes, una guarnición que se conoce como Cobunco, con el nombre de Cobunco. En ese entonces, en el año 53, en agosto del 53, cuando se ambienta nuestra historia, Sarmiento era una guarnición militar de castigo. Dice la historia que uno de los soldados destinado a la misma se había puesto de novio con una chica del entonces pequeño pueblo de Sarmiento, que estaba fundado un tiempo antes en las cercanías de la guarnición. El pueblo vive literalmente de la guarnición. Y como precisamente estaba castigado, este soldado no podía, no contaba con francos semanales como para visitar a su novia. Entonces, la historia dice que en una ocasión logra hacerle llegar el mensaje de que él iba a estar de guardia una noche determinada de la semana, de 12 de la noche a 2 de la mañana, en una casilla, en un puesto de guardia, que se conoce como puesto del cementerio, porque desde ese puesto se ve el cercano cementerio, que es cementerio de la guarnición y cementerio del pueblo al mismo tiempo. Desde el cementerio sale un caminito de tierra que va a morir al pueblo. Entonces la idea era que la chica saliera caminando desde el pueblo. 12 kilómetros no es mucha distancia para los sureños en nuestro país, acostumbrados muchas veces a caminar distancias mucho más largas. Y entonces tratara de encontrarse con su novio y tuviera esas 2 horas de intimidad en ese puesto de guardia, en la fría noche junto al cementerio. La historia dice que el mensaje llega a la chica, pero que cuando se forma el grupo de guardia, cuando el camión que carga a los soldados sale a distribuirlos, se produce, pocos minutos antes de medianoche, un cambio en la disposición de las guardias. Y al soldado del relato lo destinan a otro puesto, un puesto que se conoce como puesto Roca, que es el puesto de acceso a la guarnición. Y al puesto del cementerio es enviado otro soldado, a quien el primero no logra avisar de que en cualquier momento de la madrugada iba a aparecer por el camino caminando su novia. Ubíquense ustedes un poco las circunstancias, yo diría, psicogeográficas. Un soldado de bajo nivel intelectual, solo, a medianoche, en un puesto junto a un cementerio. De pronto, ve una figura, un bulto humano, que se acerca caminando aparentemente desde el cementerio. La historia dice que el soldado dio la voz de alto. La chica, que de ella se trataba, pensando que era el novio que le hacía una broma, no le contestó. Pero el reglamento militares dice que el centinela tiene que dar 3 veces la voz de alto
y entonces disparar. Pero era tanto el miedo que este chico sentía que disparó después del primer alto y la mató. Y dice aquí la leyenda que todos los años el fantasma de la chica vuelve al lugar buscando a su novio perdido. Esta historia nos cuenta a nosotros al poco tiempo de llegar a esa guarnición. Y en agosto del 79, precisamente en la semana en que se cumplía el aniversario de la muerte de esta chica, le tocaba a la compañía, a la cual yo formaba parte, hacerse cargo de la custodia de toda la guarnición. En Sarmiento hay 3 formaciones militares: uno de infantería, el regimiento número 25, uno de artillería, el grupo 9 de artillería, y una compañía de ingenieros, la compañía número 9, a la que yo formaba parte en ese entonces. Entonces, la primera noche, la noche que se cumplía el aniversario, a mí no me había tocado guardia y estaba durmiendo muy profundamente, algo así como la 1:30 de la mañana, y de pronto sentimos unos disparos muy lejanos. Nos despertamos, de hecho nos despertamos porque el centinela de imaginaria dentro de los dormitorios despierta a los dragoneantes para que vayamos sacando al resto de los soldados de la cama y, bueno, preparándolos en caso de una situación límite para ir a la sala de armas y retirar el equipo de combate. Y entonces sentimos una ráfaga de disparos mucho más cerca de nosotros, a unos 200 metros, en lo que se conocía como puesto de la compañía, precisamente. Bueno, imagínense ustedes la confusión en plena oscuridad, época todavía de guerra de guerrillas en la República Argentina, corriendo prácticamente desnudos a buscar el equipo de combate, las armas, las municiones, a alistarnos. Y en la orden de la superioridad, después de media hora de muchísima tensión, de que dejemos las armas y todo el mundo vuelta al dormitorio porque nada había pasado. A la mañana siguiente, nos entrevistamos un poco sobre la historia. El soldado que estaba de guardia en el puesto del cementerio cree ver un bulto blanco cerca de la alambrada que separaba el camino del cementerio. Y directamente disparó. Dice que ese bulto blanco comenzó a deslizarse por el perímetro de la guarnición en dirección al puesto Roca. Y al pasar frente a lo que se conoce como el puesto de la compañía, el centinela que está de guardia, de un bulto blanco, pensó en el fantasma y también disparó. Les hago la historia muy corta. Durante 7 noches, todas las noches, se aparecía él, lo pongo entre comillas, el fantasma. Él cada vez más denso, cada vez más brillante, cada vez más grande, cada vez más cercano a los soldados. La 5ª noche, uno de los soldados terminó la mañana siendo internado en una institución psiquiátrica de Comodoro Rivadavia, 200 kilómetros, por el shock emocional de sentir un ruido sobre la grava a sus espaldas, darse vuelta y encontrarse con el fantasma a la distancia de un brazo parado detrás de él. ¿Cómo era la descripción de este ente? Todas eran descripciones similares. Lo definen como una especie de cono flotando a unos 20 centímetros sobre el suelo, con un alto no mayor a 1,5 metros, sin forma humana, forma de cono, aparentemente con una cierta vibración. Uno de los soldados que lo vio me lo describió como cuando uno mira a ras del pavimento un día de mucho calor, como las capas de aire caliente, da la sensación visual de lo que está más allá que trepidara. Y con la particularidad de que pese a que las municiones, las balas no le hacían absolutamente nada, al desplazarse, empujaba, ladeaba los pastizales a su paso. Hubo una noche que fue épica, la 4ª noche. Se habían reforzado las guardias, precisamente porque estaba la guarnición soliviantada por estas extrañas apariciones. Los soldados en algunos puestos, especialmente los más críticos, ¿no? Caso del puesto del cementerio, hacían guardia de a 2 hombres. En otros lados se ponían soldados con perros, con ovejeros alemanes. La dotación de feroces mastines estaba precisamente a cargo de nuestra compañía. Y un camión Unimog, uno de los vehículos que suele emplear el ejército, con un suboficial y 4 soldados a bordo,
patrullando permanentemente el perímetro de la guarnición, una de las más grandes del país. Este camión Unimog llevaba colocado sobre el techo de la cabina una ametralladora que se conoce con la sigla MAG, una metralleta a gas, una metralleta pesada, con un tirador, un buen tirador, abastecido. Resulta que el Unimog venía en la cuarta noche, les comentaba, desplazándose por el perímetro y en cierta distancia, bien al ente, vamos a llamarlo así. Enciende las luces y se lanza en su persecución. El Unimog tiene una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. El ente se movía a la misma velocidad como si yo estaría tentado de decir, como si lo prepiara al conductor del Unimog a tratar de alcanzar. El tirador, que estaba sobre la cabina, recibe la orden del suboficial de comenzar a disparar, y empieza a disparar con todas las ganas. Con tantas ganas que no se dan cuenta ni tiradores ni conductores que se estaban dirigiendo hacia el puesto Roca. El puesto Roca, les había dicho, era el puesto principal de acceso a la guarnición. Los soldados y oficiales que estaban en el puesto Roca, lo único que advierten son intensos faros que alumbran el puesto Roca y escuchan el estallido de los balazos contra el frente de este puesto. Toman las armas, se asoman por las troneras y comienzan a disparar contra la luz. Se intercambiaron más de 60 disparos hasta que alguien se dio cuenta que se estaban tirando mutuamente los centinelas del puesto con los centinelas del camión. Todavía no sabemos, jamás nos hemos explicado cómo no se mató nadie en una noche tan divertida. La cosa es que en medio del tiroteo, el ente desapareció. Yo tuve de oportunidad de observarlo fugazmente en una ocasión, la sexta noche. En un momento determinado, era poco antes de medianoche, uno de los oficiales afectados a nuestra compañía, conocedor de mi interés en estos temas, me viene a buscar a la cuadra de soldados y me sugiere, me ofrece acompañarlo a hacer una ronda a ver si veíamos algo. Bueno, la noche era muy fría, me he visto completamente y tomo una pistola, una 11-25, forma parte del armamento reglamentario, por lo menos del que usábamos nosotros. Una igual tenía este oficial y salimos a caminar. Nos detenemos a descansar en un puesto, tomamos un café, vamos recorriendo todos los puestos, no había novedades en ninguno de ellos, hasta llegar al puesto del cementerio. En el puesto del cementerio había un soldado con uno de los manto negro, uno de los ovejeros alemanes. Mantenemos unos minutos, le preguntamos al soldado si había alguna novedad, y entonces yo le quito del perro al soldado y nos vamos caminando hacia el cementerio. Este es un típico cementerio de campo. Tumbas, cruces, lápidas, en un cementerio que no está rodeado por paredones, bajo la luna llena. Recuerdo que era de luna llena, un día, una noche, mejor dicho, de intensa luna llena. Pasamos por el alambrado, los dos con el animal, caminamos un poco por el cementerio y nos sentamos sobre una de las lápidas tumbadas, una de las lápidas caídas, a fumar un cigarrillo mi compañero, a masticar un chicle yo y a charlar un poco sobre qué podía ser lo que las otras noches los soldados y suboficiales y oficiales venían observando. Los dos estábamos sentados lado a lado y el perro se echa, después de jugar un rato con su cola, frente a nosotros, mirando hacia nosotros en el suelo. Habían pasado 5 minutos aproximadamente cuando de pronto el animal, gimiendo, llorando, se incorpora violentamente, apuntando con las orejas hacia adelante. La reacción de este teniente, un oficial que estaba conmigo y la mía, fue absolutamente instintiva. Instintiva y ridícula, yo diría, analizándolo con la perspectiva de tiempo. No, los dos giramos rápidamente, sacamos las armas y amartillamos. Digo ridícula porque después yo pensaba de qué me hubiera servido en ese momento tener la capacidad de gatillar contra algo a quien evidentemente las balas no le hacían nada. Y giramos porque estuvimos absolutamente seguros de que sea lo que alertó de esa manera al animal, estaba detrás nuestro. Y no debe ser algo muy común, porque la reacción instintiva de los ovejeros entregados en el sur es atacar, no gemir y ponerse en estado de alerta. Yo recuerdo que cuando giré, no tuve ningún empacho en reconocerlo, tuve miedo, tuve mucho miedo. Y pensé intensamente,
Que no haya nada, por favor, que no haya nada atrás. Me decía mi compañero después, evaluando un poco todo esto, que él pensó algo muy parecido. Cuando giro y tomo posición para hacer puntería, lo que yo veo, y lo que ve mi compañero, porque sus comentarios después, que además quedaron en fojas, quedaron en acta, fueron exactamente los mismos, fue una especie de huso luminoso blanco a una distancia de 3 metros, que osciló rápidamente, menos de un segundo ante nuestros ojos, y se disgregó, como una luz que se apaga. Yo me he preguntado muchas veces si yo en ese momento, dominado absolutamente por el miedo, o por el deseo intenso de ver algo, hubiera, en vez de haber negado simbólicamente, conscientemente, la aparición, la hubiera deseado, ¿no habría habido aquí una manifestación más como las muchas que vinieron viendo los soldados en esos días? Después de la séptima noche nunca volvió a aparecer, por lo menos durante todo ese año, aunque se comenta que en los años siguientes siguió apareciendo. Y yo me miento un poco en las horas previas a la primera noche de aparición del fantasma. Los soldados que éramos de Buenos Aires, quizás un poco tontamente, estúpidamente, sintiéndonos superiores a los chicos de la cordillera que habían sido llevados a la misma guarnición y que formaban parte de los pelotones que nosotros como dragoniantes manejábamos, les hacíamos chistes y bromas de bastante mal gusto a todos estos otros soldaditos, que en su incultura, en su cálida superstición, en su demasiado básica y yo casi diría pagana religiosidad, estaban totalmente aterrados ante la posibilidad de que el fantasma apareciera. Yo recuerdo haber visto a varios de estos soldaditos improvisando con manos muy nerviosas crucifijos de madera mientras iban subiendo los camiones que horas después los habrían distribuido por los puestos de guardia donde ocurrieron los sucesos. La conclusión es muy elemental. Si uno tiene mucho miedo de que algo pase, es muy posible presuponer que algo va a pasar. Es posible que el individuo ilusione o alucine, pero también es muy posible que todos esos soldados, terriblemente temerosos de que algo ocurriera, terriblemente expresados por la situación, imagínense ustedes, con poco conocimiento del tema, condicionados porque nosotros además contábamos la historia en ruedas de soldados, deformada, gigantada, de una manera, si quiere, tétrica y morbosa, asustados, solos en la noche bajo la luna llena junto a un cementerio. Uno puede llegar a ver cualquier cosa, o que se genere aquello que alguna vez definimos cuando hablábamos de las capacidades paranormales de los lamas tibetanos, los tulpas, las formas de pensamiento, que se genere como una especie de condensación cíclica alimentada por todos los presentes, un egregoro, como el fantasma Philip, que provoca los fenómenos de telequinesis que estamos tratando de repetir. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Y bueno, redondeando el tema de la probabilidad de producir voluntariamente fenómenos telequinéticos, este tema de tratar de generar voluntariamente un egregoro es también una de las investigaciones que vamos a hacer con la gente que se acerca al Centro de Organización Integral o con la gente que ya ha integrado los grupos de investigación telequinética que estamos organizando en el Centro de Organización Integral. Un comentario final sobre este tema en particular. Dentro del material que estamos recopilando para tratar de echar un poquito de luz en cuanto a cómo pueden producirse estos fenómenos, venimos a descubrir un hallazgo muy interesante que hace un científico ruso en 1968, Silovsky de apellido, y que además de alguna manera cómo se pierde a veces el hilo de investigaciones importantes dentro del gran mare magnum de material literario
con que solemos ser sepultados los aficionados a estas disciplinas. Si Dios que hace este descubrimiento, él observa que cuando un individuo logra estabilizar sus ritmos cerebrales en 7.8 ciclos por segundo, aumenta violentamente tanto la capacidad telequinética como la capacidad telepática y clarividente. Ustedes saben que el cerebro emite ritmos, frecuencias cerebrales. El cerebro tiene un comportamiento electroquímico que es registrable y divisible, en distintas categorías de ondas cerebrales. Esas categorías se identifican por la cantidad de veces que se repite la onda por segundo, la cantidad de ciclos por segundo. Son 6 ondas las que produce nuestro cerebro: alfa, beta, tita, delta, complejos K y usos. Una de estas ondas, la onda alfa, presenta la particularidad de mostrar entre 8 y 13 ciclos por segundo y ha sido históricamente la onda asociada a los fenómenos extrasensoriales. 7,8 está muy cerca de 8 y aparentemente sería el nivel alfa de producción de los fenómenos extrasensoriales. La idea es la siguiente: cuando una persona logra estabilizar su psiquis, no su psiquis, sino su comportamiento eléctrico de la corteza cerebral, en 7,8 ciclos por segundo, el tema es aprender a dominar voluntariamente ese nivel en particular. Y a mí se me ocurre, y esta es una de las experiencias que estoy tratando de realizar, que observando, monitoreando la gráfica de un electroencefalógrafo, uno puede alcanzar el nivel de relajación necesaria para estabilizarse en esa onda. Pero lo importante es que alcanzado ese nivel se produce el fenómeno psicoquinético. Pero lo interesante que descubre Silowski es esto: la Tierra está rodeado por un campo de energía que se conoce como campo FEB, iniciales de frecuencia extraordinariamente baja, de 7.8 ciclos por segundo. ¿No será que cuando nuestro cerebro vibra en esa frecuencia, nos sintonizamos con esa capa energética que rodea la Tierra y entonces todo nos es posible? Porque es como conectarnos a una dosificación energética superior a lo que puede hacer normalmente nuestro cerebro, o ingresar a una red de información que nos vincule con cualquier otro cerebro sobre el planeta Tierra. Y entonces lo que nosotros estamos tratando de alcanzar es otra de las áreas de experimentación: ver si los integrantes de nuestro grupo pueden estabilizar sus cerebros en 7.8 ciclos por segundo para tratar de ver si existe una relación de sintonía con ese campo FEB. Pero ustedes analicen lo importante de este dato, ¿no? Porque de pronto la gente piensa que lo anecdótico en lo parapsicológico es lo más importante. Ah, sí, apareció una señora en televisión que dice que pudo predecir tal terremoto, cuando lo realmente importante es descubrir un mecanismo que nos permita a todos repetir esa fenomenología. Ese campo energético alrededor de la Tierra existe. Se lo conoce, se lo ha mensurado, se sabe de su comportamiento eléctrico. Si puede establecerse una paridad de relación entre ese campo de energía y nuestro cerebro, es lo mismo que si yo coloco el receptor de sintonía de una radio en la onda necesaria para pescar una específica transmisión radial. Si muevo el dial un poquito a la izquierda o a la derecha, no la recibo. Si la detengo en 1260, la onda de LT14, por ejemplo, recibo LT14. Si mi cerebro está en 6 ciclos por segundo, 9 ciclos por segundo, 21 ciclos por segundo, no recibo nada. Pero donde lo detengo en 7.8, a través de esa red de 7.8 ciclos por segundo que rodea la Tierra, literalmente puedo conectarme con cualquier cerebro de este planeta. Este tema lo vamos a seguir abundando en otras emisiones. Uno de los temas que me quedaron en carpeta, hablando de los enigmas de los tiempos, y lo que los antiguos sabían de la electricidad. Hasta lo usaban para iluminarse en sus casas. Bueno, pero eso lo contamos dentro de una semana. Ahora, como siempre, entramos en el tema habitual de cierre.
Y llega un momento de despedirnos. Gracias a todos los que se comunicaron con nosotros. Gracias por las cartas, los llamados telefónicos. Gracias a las 29 emisoras de radio de 5 provincias argentinas y a los amigos de la cadena Iris de la República del Ecuador que retransmiten en diferido esta edición de Al Filo de la Realidad. Chao, gracias, un abrazo, hasta la próxima semana.